Hola. ¿Quieres bajar? ¡Ey! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien. ¿Te he pillado trabajando? Sí, un poquito. Es que estoy aquí preparando este yate. Estamos preparándonos para la temporada, porque tengo una empresa de turismo VIP y poco a poco la gente empiezan a hacer ya reservas y a preparar sus vacaciones para el año que viene. Qué chulo. Bueno, ¿qué te parece? Una chulada. Un lujo. Sí. ¿Cuánta gente vive de este turismo estacional? Pues mira, en Corfú somos 150.000 habitantes, un 80%, sobre los 120.000 aproximadamente, vivimos el turismo. Jolín. Entonces, claro, durante la temporada hay que trabajar a tope, porque luego en el invierno no hay prácticamente nada. Nada de nada. Si yo fuera rico, ay, ya, todo el día. Y esta es la marina de Gubiá, que aquí es donde atracan muchos barcos que se quedan aquí durante el invierno, porque ahora estamos en temporada baja. Hay muchas personas que tienen un yatecito y durante el invierno les gusta dejarlo aquí y luego ya cuando empieza la temporada vienen, se montan en su yate y se dan su paseo por el Mediterráneo. ¿Y son más griegos o clientes extranjeros? La mayoría son extranjeros. Hay muchos alemanes, suizos, ingleses, también hay americanos. Asto. Este barco que acaba de atracar es del señor Dimitri, que es el director de la Marina, y nos ha invitado a dar una vueltita para ver la Marina desde el mar y veremos un trocito de la ruta que hacemos con nuestros clientes. ¡Ah, qué bien! ¿Te apetece subir? No puedo esperar. Venga, vamos. Vale. Tenemos que empezar enseñándonos lo mejor de Corfú. Aquí tenemos unas villas súper exclusivas que la verdad es que son una auténtica maravilla. Tienen puerto privado y todo. Corfú en griego se llama Kerkira y viene del nombre de la musa Córquira, que era una musa muy hermosa de la cual se enamoró Poseidón y la trajo aquí, porque era ¿La una raptó? isla. La raptó, sí, al antiguo estilo de los dioses y tuvieron un hijo que se llamó Feax. Y este hijo fue el padre de la civilización de los feacios, que fueron los que encontraron a Ulises cuando naufragó con su barco, que venía de la guerra de Troya. La odisea de la isla de Corfú. Exactamente.